que yo no puedo ni siquiera darle la bienvenida a esta comisión. Nuestro grupo no puede. ¿De la Fiscalía de quién depende? De Sánchez. Eso es lo que van a hacer ustedes. La instrucción de los procedimientos penales a manos del Gobierno de turno. Claramente masónica. Porque tiene usted algunos ministros que se vanaglorian de pertenecer a la masonería, que les encanta gastar dinero público rehabilitando edificios masónicos y que incluso hacen funerales de Estado o pretenden llevar a cabo reformas de monumentos públicos para convertirlos en centros de adoración al arquitecto supremo. Ya me entiende de lo que le estoy hablando, y el que tenga alguna duda, que estudie lo que es la masonería y cuáles son sus fines. Ortega Smith, gracias por su intervención. Usted no me da la bienvenida, yo a usted sí. Gracias por venir, gracias por intervenir, gracias porque tengamos la oportunidad de debatir, porque así le voy a poder dar algún dato. A ver cómo de inmune es usted a la realidad y cómo de inmune es usted a los datos. Vamos a comprobarlo en directo. Además, tengo que reconocerle que le agradezco doblemente que usted intervenga, porque de todas las intervenciones, permítanme, el resto de parlamentarios y de portavoces de los grupos, su intervención es la que más me divierte siempre. Y, por tanto, le agradezco doblemente que usted intervenga y que tenga estas intervenciones tan estrambóticas que usted protagoniza en esta comisión. Acercando a mi parte preferida de su intervención, señor Ortega Smith, que no defrauda usted, yo le agradezco. Ha dicho usted que el Gobierno responde a una agenda masónica. Por fin, la conspiración judeo-masónica, que si a ellos les indigna, a nosotros nos honra, que dijo su admirado caudillo el 1 de octubre de 1975. La conspiración judeo-masónica es lo último que me quedaba por escuchar en la intervención del portavoz de Vox. Ya me dirá usted los ejemplos de masonería, si es tan amable. Y esa fijación que tiene usted por la masonería, que en fin, pues digamos que es un hilo conductor de la extrema derecha en España, ¿no? De la dictadura y luego de Vox en este momento, ¿no? Mire, me dice, me afea, me reprocha que se han acumulado muchas comparecencias en esta. Yo, por razones que usted se podrá imaginar, no puedo comparecer todas las semanas en la comisión. Creo que es mi quinta comparecencia en comisiones parlamentarias. Además, tengo que comparecer en esta Comisión de Justicia y también en la Constitucional, lo cual hace que haya muchas comparecencias, pero que la frecuencia no sea la que ustedes desearían. Pero también le digo que Señoría. Gracias. Ya sabía yo que la señora Álvarez de Toledo saldría en defensa de Vox y de la ultraderecha en esta comisión. Bueno, le recomiendo, señora Cayetana Álvarez de Toledo, que lea el informe y que vea lo que dice el abogado general de la Unión Europea. El que puede hacer que haga un mal día para todos los que pretenden que los tribunales españoles siguieran prevaricando. Fue un muy mal día para el señor Urraca y el lobby del PP en Europa, el lobby jurídico del PP en Europa. Fue muy mal día para los señores Marchena, Llarena, García Castellón y todos los jueces de la Toga Nostra. Muy mal día para Vox, para la FAE, para el PP. Esta vez que comparezco en comisiones y usted me reprocha que se han acumulado muchas peticiones de los grupos parlamentarios, pero es que ustedes por asentimiento lo han aprobado al principio de esta comisión. Por tanto, pues no entiendo muy bien por qué. Y me dice usted, ¿no se ha referido usted a ninguna de las 8 comparecencias que le pedimos? Ni usted, señor Ortega Smith, tanto le interesarán que ni usted tampoco ha hecho referencia a esos temas. Por tanto, yo ahora le respondo en este turno de réplica que tengo a los asuntos que usted plantea, a todos, y lo va a ver, numerados. Y, pues, en fin, ustedes plantean comparecencias que, por supuesto, olvidan, que caen en desuso, que son obsoletas, y si usted tiene interés, las plantea y yo, con mucho gusto, le respondo. O sea, que por tanto, no me reproche usted lo que decide esta comisión y su propia intervención, que tampoco ha hecho referencia a muchas de esas comisiones. Por cierto, algunas de ellas nada que ver con las competencias del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Nada que ver. Oiga, acierten ustedes en la comisión a la que envían las peticiones de comparecencia. No estaría de más, tampoco. Habla usted en un discurso, señor Ortega Smith, que ya es antiguo, algo antiguo, de gobierno ilegítimo. A ustedes la realidad es que les resulta molesta.
¿Cómo que ilegítimo? Mucho, me ha dicho mucho, que conste en acta, por favor, señor presidente. Claro que la realidad le resulta molesta, y la verdad, y los datos. Este es un gobierno democrático, elegido por el Parlamento, elegido por los españoles. El señor Ortega Smith, lo digo para que conste en acta, me dice que no con la cabeza. No sé exactamente que no es democrático, de este Parlamento, de este Congreso y de estas Cortes. Me imagino que al señor Smith le gustará más la democracia orgánica o alguna democracia con apellidos, pero no, es perfectamente democrático. Usted es diputado de esta Cámara, como lo soy yo, porque hemos sido elegidos por los españoles. Pero mire alrededor. Los 350 hemos sido elegidos por los ciudadanos de nuestras provincias. Los 350 que formamos parte de este Congreso. Todos somos perfectamente legítimos, elegidos democráticamente por el pueblo español. Y que usted me diga que no, pues en fin, la ultraderecha ahora explicará cuál es su modelo de democracia. Ya le digo, espero que no sea la democracia orgánica, porque nosotros, por supuesto que somos un gobierno elegido conforme a las normas constitucionales, con mayoría parlamentaria durante más de 2 años en estas Cortes para sacar adelante 46 leyes. 46 leyes hemos aprobado en esta legislatura. Por cierto, una reforma constitucional, con un acuerdo con el Partido Popular para reformar el 49 de la Constitución. 46 leyes. ¿A usted le parecen muchas o pocas? Pues mire parlamentos autonómicos. Muchas más leyes que parlamentos autonómicos, algunos con mayorías absolutas. Es decir, que es una producción legislativa considerable. Me habla usted, entre comillas, todas estas expresiones son suyas, de que tenemos una agenda política de tintes autoritarios, que colonizamos las instituciones, que queremos controlar la disidencia, que vetamos a periodistas y medios de comunicación y que intentamos controlar cualquier disidencia judicial. Parece el programa electoral de Vox. Pero nada que ver con la actuación de este gobierno. Nada que ver. Me habla también, pero no entra en detalle, claro, porque si entrara en detalle, pues tendría usted alguna dificultad para soportar lo que dice, ¿no? Dice, usted quiere controlar la justicia. En el acceso, en concreto, ¿en cuál de las vías de acceso a la judicatura? ¿En el turno libre, donde en la reforma se incluye una prueba escrita? Una prueba escrita para jueces y magistrados que sabe usted a lo que se dedican en su día a día, a escribir. ¿Qué cosa? Una prueba escrita para valorar el razonamiento jurídico de personas que se dedican a escribir mediante autos, providencias y sentencias todo el día. ¿Me puede usted decir en qué queremos controlar la justicia? ¿En el cuarto turno? ¿Que está creado desde el año 85? Que lo que queremos garantizar es que se cumpla la ley del 85, que habla de un 25% de acceso por el cuarto turno, por eso se llama el cuarto turno, 1 de cada 4, y que hoy por hoy no llega al 8% de personas dentro de la carrera judicial que han accedido por el cuarto turno. ¿A usted le parece que cumplir la ley es algún tipo de control? ¿O qué le parece? Que la regularización que nos pide la Comisión Europea, que se va a llevar a cabo con tribunales presididos por los presidentes de Sala del Supremo, que no se toca nada de los tribunales, una regularización que nos pide la Comisión Europea de gente que está ya dictando sentencias y autos, que, por cierto, elegidos por los Tribunales Superiores de Justicia y nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Sabe cuál es la participación del Ministerio de Justicia en el nombramiento y en la selección de los jueces sustitutos? Ninguna, cero absoluto, nada que ver. ¿Me puede usted explicar esa afirmación tan categórica que hace? ¿En qué la basa? Entramos en debate. También dice que, claro, que es que el control a la justicia se va a llevar a cabo a través de la Comisión de Ética. ¿Me puede usted explicar cómo la Comisión de Ética, de la que hay mayoría judicial en el proyecto de ley, sigue la mayoría judicial, pero se incorporan catedráticos de ética, catedráticos de ciencia política? ¿Me puede usted explicar si hay 5 vocales judiciales y 4 que son catedráticos de materias que lo que tienen que establecer son principios de aplicación orientativos a toda la carrera judicial? ¿Me puede usted explicar en qué supone eso control? Sería muy amable. Si hay algún elemento, por supuesto que en tramitación parlamentaria pues podemos trabajar una enmienda conjunta, Vox y el Partido Socialista, para intentar introducirla y acabar con esos sesgos que usted dice que tiene la ley. Y luego ha dicho usted, también entre comillas, que el Gobierno controla las altas magistraturas de los órganos judiciales. Eso lo ha dicho usted. Y también, para que conste en acta, cabecea afirmando que sí, que se ratifica en que el Gobierno controla las altas instancias de los órganos judiciales. Bien. Sin embargo, sí hay partes de su intervención que yo le reconozco que coincido.
y comparto. Usted ha dicho también, entre comillas, me rejuvenece usted porque tengo que tomar apuntes a toda velocidad, como en los tiempos universitarios, ¿no? Ha dicho usted literalmente, es un grave problema de la justicia que no se adapte a las necesidades de cada tiempo. Quiero que conste en acta que estoy de acuerdo con el Grupo Vox y con su portavoz en la Comisión de Justicia, que es un grave problema de la justicia que no se adapte a las necesidades de cada tiempo. Por eso estamos llevando a cabo las reformas que estamos llevando a cabo. Por eso. Por ese motivo. Por ese motivo. No, estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. El resto de cosas disparatadas que usted ha dicho no coincido con ellas, claro, por supuesto. Usted cuando dice algo razonable yo estoy de acuerdo, cuando dice cosas estrambóticas o esperpénticas no, claro, lógicamente. Y luego, fíjese de las cosas que dice usted, yo se las reitero para ver si usted las defiende en su turno de réplica. Dice, ¿qué concepto más totalitario y estalinista? Blindar por ley, blindar por ley. Pues efectivamente queremos blindar por ley. Hoy las becas SERE, que están beneficiando a más de 1.000 personas, con el importe del salario mínimo interprofesional, pagando 12.000 euros al año, que están consiguiendo que muchas personas que no podían ni imaginarse poder preparar la oposición a juez y fiscal, hoy se lo estamos pagando porque hay un gobierno progresista y un ministro progresista. Pero es que mañana puede haber un ministro ultraderechista o un ministro de la derecha extrema y puede suprimir de un plumazo las becas. Porque ya pasó. Y lo hacemos por decisión del Ministerio. Queremos blindarlo por ley para que, si ustedes tienen esa tentación, tengan que cambiar la ley. Claro que las leyes se pueden cambiar. Si es que le voy a recordar algo que igual a usted le rejuvenece. Es que la ley de principios del movimiento nacional también decía que las leyes eran inmutables y se modificaron y se convirtieron en leyes democráticas. Por tanto, evidentemente que la ley se puede cambiar con las diferentes mayorías, pero permítanme, les quiero poner a ustedes, a la derecha y a la ultraderecha, muy difícil suprimir las becas como ya hizo el gobierno Rajoy. Eso es lo que quiero hacer. Y yo espero que pasen muchas décadas hasta que haya una mayoría de derecha y de ultraderecha en este país. Pero si tienen ustedes esa tentación, que no perjudiquen ustedes a las familias con rentas medias y rentas bajas, que es lo que hacen cuando gobierna a la derecha y gobierna a la ultraderecha. Mire, hace usted referencia, yo voy a asistir, esta tarde acudo, por cierto, al Congreso Judicial, al Congreso de la Asociación Judicial de la Francisco Tomás de Vitoria. Voy a asistir, entre este mes y el que viene, a los 4 congresos de las 4 asociaciones judiciales. Jueces y Jueces para la Democracia, Tomás de Vitoria, Foro Judicial Independiente y la APM. Por supuesto que voy a asistir. Quiero. Y usted hace referencia a los discursos de los responsables de la asociación, pero no hace ninguna referencia a los discursos que yo hago en esos congresos. Y yo, que lo sepa usted, los cuelgo en mis redes. Entonces aprovecho para publicitar mis redes sociales, para que ustedes entren en mi red social, tanto de Twitter como de Instagram, como de TikTok, como de Blue Sky, como de cualquier red social, donde ustedes podrán informarse de los avances que estamos llevando a cabo en materia de justicia. Y usted, si solo hace referencia a un discurso y no al mío, igual es un poco sesgado lo que usted dice. Por supuesto que los responsables de estas asociaciones judiciales dicen lo que piensan, igual que yo, pero que las reformas que estamos llevando a cabo de la justicia son en beneficio de la carrera fiscal y judicial, no tenga usted ninguna duda. Y por eso voy a los congresos a explicarlas, a explicar los beneficios. Y, por cierto, muchos jueces y magistrados me dicen, cuando terminan mis discursos, he sabido cosas que no sabía y ahora tengo una opinión diferente sobre la reforma de la justicia. A eso voy a los congresos de las asociaciones judiciales, a explicar las reformas que estamos llevando a cabo y que benefician a la carrera fiscal y judicial. Y como a veces es tan difícil, porque, oiga, digamos que hay medios de comunicación que no fomentan el conocimiento de la realidad objetiva, pues por eso me voy a los congresos, explicamos, escucho las opiniones y también escuchan mis opiniones sobre la reforma que estamos llevando a cabo. Pura democracia, pura democracia. Esta tarde voy a Coruña, al Congreso de la Tomás y Vitoria, y dentro de unos días a Murcia, a la de la APM, allí a escuchar y a ser escuchado. Perdón, efectivamente, la Francisco de Vitoria, que es la asociación judicial que esta tarde cierra su congreso. Porque sí, no está mal, ¿no?, que de repente tengan algún argumento ustedes por un error, por un lapsus lingua que he tenido. Pero no está mal, no está mal. Pero bueno, insisto, lo importante de esta parte de mi intervención es que, por favor,
vayan ustedes, visiten con frecuencia mis redes sociales para que ustedes puedan informarse de los avances en la reforma de la justicia. Ustedes lo hacen por sus continuas referencias a mis tweets, pero sigan ustedes haciéndolo. Y luego, usted hace una crítica muy feroz al funcionamiento del Ministerio Fiscal ya hoy, y no se lo puedo permitir. No, en absoluto. Está usted poniendo en duda que la Fiscalía actúa con independencia de criterio, con criterios técnicos y que decide en cada instrucción, en cada investigación, en cada proceso, cuál es la posición conforme al principio de legalidad que corresponde a la Fiscalía. ¿Qué hacemos en la LECRIM? En la LECRIM reforzamos esa autonomía. Y, por supuesto, restamos poder al fiscal general del Estado, porque la Junta de Fiscales va a poder revocar decisiones del fiscal general del Estado. Ustedes no lo dicen, pero esto es una realidad. Por una mayoría cualificada, la Junta de Fiscales podrá revocar decisiones del fiscal general del Estado y tomar decisiones diferentes. Y, por tanto, no le permito que denigre usted la labor hoy de los fiscales en nuestro país, fiscales independientes, imparciales y que se ajustan al principio de legalidad. No se lo permito. Que denigre usted de esa manera tan burda y tan falta de argumentos a toda una institución como es el Ministerio Fiscal. Y sobre la acusación popular, que usted critica la reforma que hacemos, pues como su criterio y su posición es la misma que la de Sumar, pues ya he respondido al portavoz de Sumar y doy por reproducidos todos mis argumentos en este punto. Señora Moro, portavoz del Partido Popular. Bochornan las suyas y si tanto le gustan, venga un poquito más por esta comisión, que ha pasado un año desde que vino y no nos remita a las comisiones de TikTok que no nos interesan lo más mínimo. Si necesita aclaraciones sobre la masonería, mire, no tengo tiempo, pero seguro que el ministro presunto corrupto Ángel López se las podrá explicar, que además es un seguro masón. En cuanto al orden del día, mire, se lo voy a explicar porque no lo ha entendido. El orden del día lo aprueba la mesa. Usted es quien comparece y es usted quien debe contestar a los asuntos del orden del día. Y después los grupos, si lo tienen a bien, le hacen la réplica o la contrarréplica a lo que usted ha dicho. Así que no tire el balón hacia nuestro tejado. Es usted el que comparece y es usted el que no ha hablado de ninguno de los 8 asuntos que venían en el orden del día. Tercero, yo sí he dicho, y lo repito, que ustedes, entre otras muchas cosas, intentan el control de la justicia mediante el acceso a la justicia y a la Fiscalía y mediante la reforma de la Comisión Ética Judicial. Tampoco tengo tiempo a explicárselo, pero seguro que esta tarde se lo van a explicar fenomenalmente las asociaciones de jueces y fiscales que unánimemente le están poniendo a usted de vuelta y media. Cuarto, ¿ha mentido usted? Está mal que no sepa legislar, pero que ya no sepa ni multiplicar. Ha dicho usted que han multiplicado el presupuesto del Ministerio de Justicia nada menos que por 12. Mire, datos de... es lo que ha dicho usted literalmente. Lo hemos multiplicado por 12. Lo ha repetido 3 veces. Vale, las inversiones. Ortega Smith, de Vox, en su intervención, algo atropellada, dado lo escaso del tiempo. Le agradezco la publicidad a mi TikTok, me alegro que me siga en TikTok, es una buena noticia para el conocimiento suyo de las reformas que estamos haciendo en la justicia y le animo a que siga haciéndolo porque en muy poco tiempo, para que no tenga usted que esforzarse en estudiar mucho, en muy poco tiempo le explico las reformas que estamos llevando a cabo en materia de justicia y vengo a la comisión, por supuesto, cuando corresponde. Ha hecho usted algo que suele hacer su grupo parlamentario, que es difamar. Hoy ha difamado al ministro Ángel Víctor Torres, llamándole corrupto. Entonces, le pido presunto corrupto. Es una difamación. O sea, ustedes son tan inmunes a la realidad que hay un informe de la UCO que se conoció la semana pasada, donde tanto el juez de instrucción como el Ministerio Fiscal, todos coinciden en que no hay ninguna relevancia penal de ese informe, ninguna es ninguna, y usted sigue con su raca-raca de difamación a un ministro del Gobierno de España, un hombre honesto. Y usted pues sigue amenazando, ya veremos, está bien. Pero bueno, la realidad es lo que dijo el informe de la UCO, que es una persona honesta, que no hay ninguna relevancia penal en ese informe y que usted, ajeno a la realidad, sigue difamando a personas honestas, que es lo que hace normalmente la ultraderecha y las organizaciones ultras que a ustedes les acompañan. Me reitera que queremos controlar el acceso a la carrera judicial, pero me dice, no entro en detalles, que no tengo tiempo. Vaya, qué pena. En la intervención inicial y en la segunda no ha tenido usted tiempo. Me hubiera gustado algún detalle, pero no ha tenido usted tiempo. Bueno, pues lo lamento, porque me hubiera gustado debatir con usted en estos debates tan dinámicos que tenemos usted y yo. No estaremos en esto en desacuerdo y que seguro que nos hubiera permitido profundizar en esta afirmación que hace usted.
Me habla del presupuesto del Ministerio. Le aclaro durante su intervención, no hablo del presupuesto de inversión. Y usted, ajeno a la realidad, no, yo del Ministerio del Ministerio. Mire, el Ministerio de Justicia paga la nómina de 26.000 funcionarios. Jueces, fiscales, LAG, funcionarios de la Administración de Justicia. Es evidente que ese capítulo, que es el capítulo 1 de los presupuestos, pues, en fin, va variando en función de las promociones, de la antigüedad y del número de personas que están ahí. Por eso yo le hablo que hemos multiplicado por 12 el capítulo de inversiones en justicia, por 12. Nos encontramos un presupuesto del Gobierno del Partido Popular que, por supuesto, condenó a la inacción, a la molicie, a la inactividad, al inmovilismo durante toda su época de gobierno en materia de justicia, un presupuesto muy bajo. Y nosotros lo hemos multiplicado por 12. ¿Se puede multiplicar por más? En los próximos presupuestos generales del Estado, cuando lleguen a esta casa, tendrán ustedes la oportunidad de enmendar esa partida y yo estaré encantado de que en lugar de por 12, multipliquemos por 20. Encantado, porque hace falta la justicia, que por fin haya pues, un equipo, un gobierno que priorice la justicia y que quiera llevar a cabo las reformas. Hablaba de la ratio de jueces, que ya le he contado, que no se tienen en cuenta a las juezas sustitutas y yo creo que deberíamos tenerlas en cuenta porque es que están dictando sentencias en este momento. Y por tanto, bueno, dice usted que no son jueces, pues no le puedo aceptar esa falta. Me ha parecido escucharle. No, usted ha dicho juezas, he dicho añadido y jueces. Juezas y jueces, sí. ¿Usted ha dicho juezas? Sí, yo he dicho juezas porque en un 80% el colectivo de juezas sustitutas son mujeres, un 80%. Y por supuesto que tiene el mismo derecho. Y derecho por tanto, que ustedes están conculcando, no apoyando la ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal. Con una frase el mismo derecho jueces y juezas sustitutos, magistrados suplentes y fiscales. Usted, en tiempos de desolación, no hacer mudanza. Habla usted de opiniones antiguas de la ley de amnistía original. Yo creo que hubo sobre la ley de amnistía, yo creo que son muchas opiniones precipitadas. Yo creo que efectivamente son tiempos de desolación, lo que suponía una desolación del Partido Popular. Yo afortunadamente 2 años y medio después de que iniciara la legislatura, pero no consigue muchas veces de sus objetivos. Estudia en profundidad el gobierno puede gobernando, sigue avanzando en su agenda opiniones precipitadas, y así lo vamos a hacer hasta que se celebren las generales. Está muy estudiado el asunto, que la ley ya es un hecho, que está en vigor, que ha beneficiado a más de 350 personas, que tenemos un dictamen de la Comisión de Venecia que pidió el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que nunca me canso de agradecérselo, al Grupo Parlamentario en el Senado, a la Comisión de Venecia. Tenemos las conclusiones del abogado general, tenemos la sentencia del Constitucional, tenemos muchas sentencias de la jurisdicción ordinaria, tantas como 350 beneficiados. Hoy ya podemos tener una opinión más formada y es evidente que la ley de amnistía no afecta al principio de separación de poderes, no afecta al principio de igualdad, es perfectamente constitucional. El TJUE espero que diga que es conforme a derecho europeo, como ha dicho el abogado general, y por tanto esas opiniones antiguas, pues bueno, se van, digamos, formando con mayor información. Y me gustaría que le pasara a usted lo mismo, ¿no? Que tuviera en cuenta todo a luz de opiniones favorables a la constitucionalidad y a la conformidad al derecho europeo de la amnistía. Ojalá usted en algún momento también modifique sus opiniones. Sobre la acusación popular, pues, bueno, usted la critica, es normal, ¿no? Porque quien hace un uso espurio de la acusación popular son las organizaciones ultraderechistas, que forman parte un poco de su espacio político y, por tanto, es normal que usted las defienda. Y no es mi caso. Yo quiero regularlo, como dice el Supremo y el Constitucional, que usted muchas veces siempre se basa en lo que dice el Supremo y el Constitucional. Bueno, pues hágalo también en esta materia. Y luego le veo a usted un punto nostálgico con la Cataluña de 2017. ¿Usted qué Cataluña prefiere, la de 2017 o la de 2025? Pues ya le digo yo, usted, que es un español de orden, prefiere la España de 2025 y la Cataluña de 2025. ¿Y sabe gracias a qué hoy Cataluña tiene la normalización política, social e institucional? A las políticas valientes de este gobierno. Siempre en contra de ustedes, de su criterio, de su posición política, de ustedes y del Partido Popular. Siempre. Señora Moro, le recuerdo. Una ley para un fiscal general todopoderoso y al servicio del Gobierno. La ley concentra todavía más poderes en el fiscal general del Estado justo en el momento en el que el actual ha causado un enorme daño a la institución. Juzgado por el Tribunal Supremo, ayer quedó visto para sentencia, demostrando que ha primado el interés del que le ha nombrado frente a la defensa de la dignidad del cargo. Es decir, usted, lo mismo que dijo el Partido Popular ayer, varapalo al gobierno, que yo le iba a decir, oiga, ¿me pueden dar un varapalo de estos todos los días? Sí, es lo que dijeron los portavoces de su partido.
obviamente antes de leerse las conclusiones del abogado general. Si se las hubieran leído, obviamente no hubieran dicho lo que dijeron, presencialmente, personas a las que tengo mucho respeto y también a través de redes sociales. Pero, efectivamente, esperemos a la sentencia del TJUE, que es lo que corresponde. Usted dice cosas que yo también he dicho. Dice que la LECRIM de 1882 es muy buena ley, y yo lo ratifico, es muy buena ley. Cuando usted me dice que yo no reconozco a ese gran ministro de Gracia y Justicia, que así se llamaba, el ministro Alonso Martínez, permítame que le diga que es que he dicho lo contrario en mi intervención inicial. ¿Estoy intentando reformar una ley suya? Sí, porque es que han pasado 143 años. Yo desearé que las leyes que he impulsado no estén vigentes 143 años, porque seguro que las necesidades de la sociedad cambian antes, y será lo normal que en unas décadas pues haya cambios legislativos para adaptarse. Y si son para mejorar la justicia en nuestro país, no solo no me molestará, estaré de acuerdo con esas reformas en materia de justicia. Porque claro, que usted me diga que yo desairo a Alonso Martínez por intentar modificar su LECRIM es como si yo le dijera que ustedes desairaron a Alonso Martínez por modificar la ley de enjuiciamiento civil en el año 2000 con una mayoría absoluta del Partido Popular. Pues claro que había que modificar la ley de enjuiciamiento civil en el año 2000. Por supuesto, como hay que modificar la ley de enjuiciamiento criminal ahora, como es el pacto de Estado con ustedes del año 2001, pues claro que sí. Y usted apuesta, me ha parecido entenderla, pero me extraña tanto que si usted me lo aclara en su réplica, pues se lo agradeceré. Usted no apuesta por una reforma integral de la LECRIM, apuesta por los parches. Las más de 80 reformas parciales que se han llevado a cabo. Bueno, me dice que no con la cabeza, pues me alegro mucho que usted esté con la posición de su partido en el año 2001, en el Pacto por la Justicia, de modificar la LECRIM con un texto integral, nuevo, de principio a fin. Me acusa de algo que también me llama la atención, también usted en réplica tendrá la posibilidad de ratificar esto o matizarlo. Que no se planifica la legislación y que no se planifican los cambios y las reformas que estamos llevando a cabo. Pero si yo vine aquí a dar cuenta de las líneas generales en materia de justicia de mi ministerio, y yo ya le anuncié la reforma de la LECRIM, pero si hemos estado 4 años trabajando, si la primera versión pasó por Consejo de Ministros en el año 2021, la llevó el ministro Juan Carlos Campo, y desde ahí informe del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de las asociaciones judiciales, del Ministerio Fiscal, de todos los órganos competentes. Diga que no se planifica, pero si tenemos planificado el Real Decreto que va a ir después de la ampliación de la carrera judicial y fiscal, pero si hemos aprobado la ley de eficiencia en enero, el 1 de enero, el 3 de enero, si no recuerdo mal, se publicó en el BOE, y el 8 habíamos llegado a un acuerdo con los sindicatos. ¿Usted cree que del 3 al 8 habíamos negociado? ¿Usted cree que la noche de Reyes estábamos negociando con los sindicatos? ¿O cree que estábamos trabajando desde antes de la aprobación de la ley de eficiencia, para que el 8 de enero hubiera un acuerdo? Pero si ahí mismo ya sabíamos lo que iba a pasar con los juegos de violencia sobre la mujer, y por eso dijimos que íbamos a aprobar un Real Decreto, que ya hemos aprobado con 50 nuevos jueces y magistrados en las secciones de violencia. Mire, acúseme de cualquier cosa, pero de falta de planificación, porque lo tenemos planificado milimétricamente, con unos calendarios para la implementación de la ley de eficiencia que hemos cumplido a rajatabla. Mire, le voy a enseñar un documento que le va a interesar, luego si quiere se lo hago llegar. Estas son las publicaciones en el BOE que hemos llevado a cabo para implementar la ley de eficiencia, tanto nosotros como las comunidades autónomas con la competencia. Mire, falta de planificación. Hay más de 100 normas que hemos sacado en este año, precisamente para implementar la ley de eficiencia. O sea que creo que ese ataque, bueno, permítame esa crítica, no se compadece bien con la realidad de las cosas. Me dice usted más cosas. Me habla usted de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la acusación popular y con otras materias que presentamos en enero, que ahora efectivamente hemos reformulado. ¿Por qué? Porque hemos modificado la regulación de la acusación popular en la LECRIM. Ahora la posición del Grupo Socialista obviamente es la LECRIM, la regulación, si no recuerdo mal, del artículo 104 de la nueva LECRIM, donde se regula la acusación popular. Hemos abandonado una reforma más ambiciosa de la acusación popular para llevar a cabo una reforma que es más fácil que cuente con el apoyo de esta Cámara.
Ha visto usted que hay posiciones muy diferentes en el grupo parlamentario de Sumar, que es un grupo que obviamente tendrá que aprobar como parte del Gobierno esta reforma. Bueno, pues nos hemos acercado a las posiciones de Sumar después de haber trabajado, como es lógico, este texto en el seno del Gobierno. Y tenemos que seguir trabajándolo. Queremos lograr una mayoría parlamentaria que lo apruebe y por eso abandonamos una reforma más ambiciosa por una que puede lograr una mayoría. Mi opinión se la puede imaginar sobre la acusación popular y sobre cuál de las dos reformas me gusta más, pero soy consciente que en un Parlamento sin mayorías pues hay que llegar a acuerdos y hay que esforzarse para llegar a puntos de equilibrio. Me habla usted de la épica Bolaños. Bueno, me gusta la expresión, con las cosas que se escuchan en este Congreso no está mal que le llamen a uno la épica Bolaños. Efectivamente hemos aprobado la LECRIM tras 12 papas, 4 reyes, 2 presidentes de la República, 2 dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia. Todo eso ha tenido que pasar para que un Gobierno apruebe una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se mande a las Cortes. Todo eso. No hay ninguna duda de que esta ley de enjuiciamiento criminal nueva agiliza el proceso penal en España, es más garantista, moderniza la investigación penal y europeiza toda la instrucción en nuestro país. Ninguna duda, ninguna duda. Y usted ha caído en la tentación, pese a mi intervención inicial, de decir que esto es porque hay que proteger al presidente del Gobierno. Repítanlo ustedes miles de veces. No y 1000 veces no. Esta ley entrará en vigor el 1 de enero del 2028. La empezará a aplicar un fiscal general del Estado que será nombrado por el Gobierno que salga de las urnas en 2027. No afecta a ninguna causa que se incoe después del 1 de enero de 2028. Por tanto, ¿puede usted repetir 1000 veces eso, que es lo que hace su grupo parlamentario? Que no es verdad. No es verdad, yo se lo digo con toda claridad. Y bueno, pues seguro que usted, que es una mujer sensata, pues ahora en su réplica pues podrá matizar sus palabras iniciales. Me hace usted mucha referencia al voto particular del consejero de Estado permanente, el señor Herrero de Miñón, padre de la Constitución, al que, por cierto, el viernes que viene acudiré a la entrega del Toisón de Oro que le va a imponer el rey de España, a Herrero de Miñón, y acudiré encantado para mostrarle mi reconocimiento y mi admiración tanto a Miguel Herrero de Miñón como a Miquel Roca, como Felipe González, que los tres van a recibir el Toisón de Oro la semana que viene, justo el viernes que viene. Habla mucho del voto particular del señor Herrero de Miñón, pero no dice que fue el voto minoritario, que el Consejo de Estado aprobó el proyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal. Por cierto, con argumentos, si me permite, con todo el respeto para el señor Herrero de Miñón y todas las personas que emitieron ese voto particular, con argumentos mucho más fuertes y más sólidos, los del voto mayoritario que los del voto minoritario, que, como usted ha recordado, utilizaba como argumentos algunas de las falsedades que se han repetido hoy aquí, que esto afectaba a procesos en curso hoy. No. Entonces, bueno, me hubiera gustado que no existiera ese voto minoritario, me hubiera gustado que ese voto minoritario, caso de existir, se hubiera ajustado a la realidad de las cosas y no a cuestiones que no son. Pero, en todo caso, le muestro mi reconocimiento y mi admiración por Miguel Herrero de Miñón, por Miquel Roca y por Felipe González, que los tres reciben el Toisón de Oro la semana que viene. Critica usted con virulencia que el fiscal general del Estado concentre más poderes con esta ley de enjuiciamiento criminal. Es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Mire, la Junta de Fiscales puede revocar las decisiones del fiscal general del Estado. No hay ninguna duda de que el funcionamiento de la Fiscalía será más acorde y más autónomo al principio de legalidad. No podrá haber instrucciones de ningún gobierno, ni del Gobierno del Estado, ni de gobiernos autonómicos que nos conocemos, a los fiscales superiores, nos conocemos, la larga mano del Partido Popular que intenta en la justicia, y por tanto esas instrucciones, tanto de gobiernos autonómicos como de gobiernos del Estado, no podrán existir, serán públicas, habrá un registro, y yo le pido que tenga usted una mirada larga, que mire usted al horizonte, que esto no afecta a los casos del día a día, que estamos hablando de una ley para que esté vigente un siglo, que no se quede en el periódico del día, que levante la mirada,
¿Esto mejora la investigación penal en nuestro país? Sí. ¿Esto agiliza la investigación penal en nuestro país? Sí. ¿Esto europeiza la instrucción penal en nuestro país? Sí. Miremos largo. Esta es una ley que debería contar con un gran consenso, porque es que deriva de un pacto de Estado en el 2001, Partido Socialista, Partido Popular. No se encierren ustedes en las cuestiones del día a día, que pueden ustedes, por supuesto, criticar, pero nada tienen que ver con esta ley de enjuiciamiento criminal. También critica que la Policía Judicial dependa en sus funciones de Policía Judicial del Ministerio Fiscal. Claro, es que es quien va a investigar, es que cambia el paradigma. ¿De quién cree usted que, si investiga el Ministerio Fiscal, de quién cree usted que debe depender la Policía Judicial? Pues de quien investiga, lógicamente. Lógicamente, pero si es que ya sucede, si es que la Fiscalía ahora también tiene un protagonismo en la instrucción, aunque no la lleve, aunque no la lidere, tiene un protagonismo muy fundamental en la instrucción. Y por supuesto que esa relación Policía Judicial, Ministerio Fiscal, Juez de Instrucción es muy fluida en la mayoría de los casos. Si la investigación penal pasa tal y como establece nuestra Constitución, antes hacía referencia al 124 y al 117 de la Constitución, si pasa al Ministerio Fiscal, obviamente la Policía Judicial depende del investigador. No hay ninguna otra fórmula, no hay ninguna otra fórmula para garantizar que la investigación se corresponde con lo que dice la ley. Critica usted también la reforma de la acusación popular. Mis argumentos ya se los he dado al portavoz de Vox, al portavoz de Sumar y a usted, son los mismos argumentos. Me llama la atención porque el Partido Popular quiso también regular la acusación popular en el año 2017. Es verdad que para intentar evitar los casos de corrupción que les afectaban en ese año. Nada que ver con el intento de modernización y de homogeneización con Europa que estamos haciendo nosotros. Pero que ustedes también eran partidarios en 2017 de modificar y de regular la acusación popular. Y también dice que hemos reducido las competencias del Tribunal del Jurado. En un punto, en un delito que es el allanamiento de morada, para que no lo conozca el Tribunal del Jurado, lo conozca los jueces ordinarios. ¿Sabe para qué? Para agilizar los procesos. Porque es precisamente una de las cuestiones, los allanamientos de morada, que con más agilidad, con más rapidez queremos resolver. Y por eso ese delito lo sacamos del catálogo de delitos que conoce el jurado para que conozca el juez competente. Y por tanto, pues termina su intervención con una frase que me ha gustado, que dice usted: en tiempos de desolación no hacer mudanza. Se ha tomado usted una licencia con la frase original, pero yo creo que son tiempos, efectivamente son tiempos de desolación del Partido Popular, que 2 años y medio después de que iniciara la legislatura no consigue ninguno de sus objetivos políticos. El Gobierno sigue gobernando, sigue avanzando en su agenda legislativa y así lo vamos a hacer hasta que se celebren las generales en 2027. Le agradezco que haya dicho que yo hago leyes, al menos en parte, porque muchas no le gustan, pero al menos en parte, que hago leyes con maestría, me ha dicho. Pues se lo agradezco, de verdad, señora Moro. Sí, igual no se ha expresado usted bien o no lo he entendido yo bien, pues ahora en réplica tendrá la oportunidad. Y dice que la ley de enjuiciamiento criminal nueva, para cuestionar que entre en vigor el 1 de enero del 2028, dice que hay una disposición transitoria donde hay partes que entran antes, a los 20 días. Es verdad. ¿Sabe qué? El reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal, que eso puede entrar en vigor inmediatamente, porque hay que hacer cambios, hay que hacer pasarelas de jueces de instrucción, fiscalía, hay que hacer cosas que están planificadas, todas ellas, y que se refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal y entre en vigor inmediatamente, no hay problema. Pero les reitero, no afecta a las causas que se incoen antes de esa fecha. Le agradezco que haya dicho que yo hago leyes, al menos en parte, porque muchas no le gustan, pero al menos en parte, que hago leyes con maestría, me ha dicho. Pues se lo agradezco, de verdad, señora Moro. Sí, igual no se ha expresado usted bien o no lo he entendido yo bien, pues ahora en réplica tendrá la oportunidad. Y dice que la ley de enjuiciamiento criminal nueva, para cuestionar que entre en vigor el 1 de enero del 2028, dice que hay una disposición transitoria donde hay partes que entran antes, a los 20 días. Es verdad. ¿Sabe qué? El reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal, que eso puede entrar en vigor inmediatamente, porque hay que hacer cambios, hay que hacer pasarelas de jueces de instrucción, fiscalía, hay que hacer cosas que están planificadas, todas ellas, y
que se refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal y entre en vigor inmediatamente, no hay problema. Pero les reitero, no afecta a las causas que se incoen antes de esa fecha. La acusación popular, pues ya veremos quién coincide con la ultraderecha en lo de las acusaciones. De momento, señor ministro, usted como diputado ha votado un 31% de veces en el Parlamento en el año 2024 con Vox, con lo cual no utilicemos esos argumentos. Nos preocupan las limitaciones de delitos para acciones de la acusación popular y nos preocupa la restricción de la legitimación para accionar. Repito, la Fiscalía no siempre actúa. Por ejemplo, la Fiscalía todavía no ha actuado en el caso de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, con lo cual es necesario abrir la acusación popular. Y lo que hacemos es proponerle un acuerdo muy claro. Que no haya restricciones a quienes defienden intereses de las mayorías sociales y que se den herramientas para que los jueces impidan usos espurios y fraudes de ley de la ultraderecha en la utilización de la acusación popular. Así de simple, con eso sacaremos adelante las reformas que haga falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señoría, tiene la palabra Ministro, yo le agradezco en primer lugar todos los esfuerzos para abordar una necesaria modernización de la justicia en nuestro país, porque además quiero mencionar especialmente el lamentable espectáculo que concluyó en el día de ayer en el Tribunal Supremo, donde hemos visto el juicio a un fiscal general, un juicio inquisitorio. Y cuando digo inquisitorio no me refiero a un modelo procesal frente a otro modelo acusatorio, me refiero a la Inquisición, concretamente, ¿no? Creo que ha sido una vergüenza para la justicia española, un espectáculo que nunca debíamos haber vivido y, por lo tanto, se requiere tomar medidas para acabar con la evidente politización de la justicia en nuestro país, ¿no? Es evidente que la planta judicial en España se organiza en partidos, pero es necesario disolver el partido judicial, ese partido que ha convocado manifestaciones en toga contra una ley que se estaba tramitando en el Parlamento, contra la ley de amnistía, ni más ni menos. Una ley que, por cierto, sí voy a hacer una mención porque creo que el criterio del abogado general de la Unión Europea no debe pasar desapercibido, ¿no? Cuando ha dicho que la ley de amnistía cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha aprobado en un contexto de reconciliación política y social, que no constituye una autoamnistía, que es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista, que no es un acto impuesto unilateralmente, que su aplicación no se sustrae al control judicial y que la ley cumple el principio de seguridad jurídica. Y me alegro porque todas y todos recordamos ese anterior Consejo del Poder Judicial, secuestrado 10 años, que emitió un vergonzante informe sobre la ley de amnistía, declarándola inconstitucional y que, bueno, ha quedado ahora claramente en evidencia por una instancia tan imparcial como pueda ser el abogado general de la Unión Europea. Y por eso creemos que hay que seguir avanzando en procesos equilibrados de construcción del Poder Judicial en nuestro país, donde prevalezca la equidad. La equidad es un principio que nos enseñaron los romanos, que eran gente muy sabia en esto del derecho, y por eso nosotros no podemos reconocer como consensos acuerdos mayoritarios que llevan a nombramientos que en un 70% de las veces recaen en sectores vinculados a sectores politizados en la justicia. Esos son acuerdos que son respetables, se producen conforme a la legislación española, pero no son consensos. No son consensos, serán consensos cuando esa equidad se refleje en nombramientos equilibrados también. Y también nos preocupa, y no puede interpretarse como consensos, que se rechace el cumplimiento de resoluciones y dictámenes de órganos de las Naciones Unidas, como ha sido el caso sobre la reincorporación del juez Garzón, que un órgano de las Naciones Unidas ha declarado que no tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial,
que no tuvo derecho a apelación, que es un derecho fundamental, incluido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que sufrió una condena arbitraria e imprevisible. Y, francamente, no entendemos cómo un Consejo General del Poder Judicial, por una muy amplia mayoría, no consenso, ha rechazado convalidar este dictamen de las Naciones Unidas. Pero, en todo caso, efectivamente es muy importante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se está iniciando. Va a contar usted con el apoyo de nuestro grupo parlamentario porque estamos convencidos que va a modernizar el proceso penal, va a reforzar las garantías de la defensa y, por supuesto, va a ser una ley que va a ayudar a consolidar derechos básicos como el derecho a conocer los cargos y la acusación, el acceso efectivo a las actuaciones y la prohibición de torturas o tratos inhumanos. A la vez, creemos que refuerza la tutela judicial efectiva, la defensa de las personas investigadas y que concuerda con los mejores estándares europeos en materia de derechos fundamentales. No tenemos ninguna duda de que es imprescindible que el Ministerio Fiscal, bajo la supervisión de un juez de garantías, sea quien lleve adelante la investigación penal. Usted ha mencionado que es un acuerdo de vieja data entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es un acuerdo mucho más amplio. Hace más de 20 años que Izquierda Unida lleva proponiendo en esta casa, en este Parlamento, propuestas al respecto. El mundo es más amplio que el bipartidismo y creemos que avanzar en ese modelo requiere, obviamente, un fiscal independiente. Por eso nosotros lo que le pedimos es que se tramite simultáneamente la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, para que no haya dudas, para que nadie pueda decir que lo que se está intentando de alguna forma es controlar la instrucción penal en nuestro país, porque es verdad que tenemos que equipararnos al sistema judicial europeo, ha dicho usted con toda la razón, no solo europeo, también americano. Nuestro país tiene un serio problema cada vez que tenemos que cumplimentar requerimientos de otras naciones, de otros países con los que tenemos relaciones estrechas en materia judicial, porque la instrucción de nuestro procedimiento no concuerda con los mecanismos de instrucción que se hacen en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. Y así lo hemos visto, por ejemplo, con los problemas que hemos tenido al hacer la transposición de la Directiva Europea sobre la Fiscalía Europea. Pero sí creemos que hay cuestiones que hay que mejorar en ese proyecto. Por ejemplo, lo relativo a la acusación popular. Nosotros discrepamos de algunas de las cuestiones, cómo se aborda la acusación popular. Que la acusación popular o otras figuras procesales pueden estar sometidas a usos espurios y fraudes de ley, pues es evidente. El fraude de ley se prevé en el Código Civil porque desde que existe ley existen fraudes de ley. Pero para eso están los jueces y para eso los jueces tienen herramientas para combatir los fraudes de ley. Creemos que la acusación popular no se puede limitar a un listado cerrado de delitos. Creemos que eso vacía en buena medida lo establecido en el artículo 125 de la Constitución, porque la acusación popular es una conquista democrática y nosotras y nosotros nos enorgullecemos de ser el único país o de los pocos países que tiene una figura parecida, porque creemos que es bueno que la sociedad pueda participar directamente en la justicia. Usted imagínese, si no hubiera sido por la acusación popular, el procedimiento sobre la corrupción del Partido Popular, los papeles de Bárcenas, no habría ido adelante. A fecha de hoy, la Fiscalía todavía no ha presentado una denuncia en el caso de los papeles de Bárcenas. Toda la instrucción fue por denuncias de acusaciones populares. Y, evidentemente, tenemos una seria discrepancia con la limitación de sujetos legitimados. ¿Cómo es posible que el proyecto de ley excluya a sindicatos y, sin embargo, permita que organizaciones empresariales lleven adelante acusación popular? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Por qué esa discriminación frente a los sindicatos que representan la voluntad de la clase trabajadora de este país y, en cambio, sí se reconoce legitimidad a las organizaciones empresariales? Es evidente que eso se tiene que abordar, esa reforma, esa modificación. Nosotros vamos, desde luego, a plantearlo, y también hay que aclarar algunos aspectos que tienen poca precisión jurídica, ¿no?, como los criterios de vinculación a fuerzas políticas
que puedan llevar a la exclusión del ejercicio de la acusación popular. No sabemos qué es esa vinculación, que una persona que está asociada en una asociación también esté en un partido político. No se pueden dejar criterios de aplicación arbitraria. Pero, en todo caso, es bueno que se refuercen las garantías procesales y que se refuercen derechos básicos como la prohibición efectiva de la tortura, ya lo hemos mencionado, el derecho a conocer los cargos desde el primer momento, el acceso a las actuaciones para una defensa real y, sobre todo, el derecho a guardar silencio sin consecuencias adversas. Eso es fundamental y no nos parece que la regulación al respecto sea acertada. Y también nos gustaría que en esta ley, que es orgánica, pues también avanzáramos en recuperar el ejercicio de la jurisdicción universal. Nos da igual que se haga en la ley orgánica del Poder Judicial o en otra ley orgánica de justicia, pero es evidente que en el mundo hay una ofensiva para acabar con el derecho internacional, claramente, además de para acabar con pueblos, exterminarlos, y nuestro país tiene que aportar a la salvaguarda del derecho internacional mediante el ejercicio de la jurisdicción universal. Y quiero simplemente, y acabo ya con esto, señalar la necesaria el refuerzo de la protección a las mujeres. Nos preocupa que el tránsito a las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia estén dificultando la cercanía que las mujeres tenían con los anteriores juzgados sobre violencia. No podemos permitir ningún mecanismo disuasorio para la presentación de denuncias que tenga que ver con el alejamiento relacionado con la instauración o la concentración de lo que antes eran varios juzgados de violencia en una sección ahora de tribunales de instancia, y reforzando los mecanismos de protección de las mujeres víctimas frente a su victimario, frente a su agresor, en este tránsito a tribunales de instancia que exigen, por ejemplo, desplazamientos. Y nada más, porque se me acabó el tiempo. Gracias, señor Santiago. Le quedarán para la próxima intervención 2 minutos y 10 segundos. Tiene la palabra. Le agradezco su posición favorable a muchas de las cuestiones que incluye la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial, las becas. Estamos de acuerdo que hay que mejorar la ratio de jueces y fiscales en nuestro país. Por eso creamos 2.500 nuevas plazas, que vamos a estar por encima de la ratio europea, por encima. Por cierto, con la ratio, que ha hecho referencia a los datos el señor Ortega Smith, con la ratio de jueces en España también se produce una pequeña disfunción que afecta a los datos. No se tienen en cuenta en esos ratios que usted ha dado, señor Ortega Smith, los jueces sustitutos y los magistrados suplentes. Y, en mi opinión, habría que tenerlos en cuenta, porque están dictando autos y sentencias. Hoy están dictando autos y sentencias. Por tanto, ese colectivo de unas 1.000 personas de juezas sustitutas habría que tenerlos en cuenta a efectos de las ratios. No obstante, yo coincido que hay que superar, hay que aumentar esas ratios, tenemos que acercarnos a Europa, pero es que con los 2.500 nuevos jueces y fiscales vamos a estar por encima de Europa. Por eso es bueno para la carrera fiscal y judicial, indiscutiblemente. Igual que otra crítica que se hace que perjudica a los opositores, pero vamos a ver. Si en la oposición que acabamos de convocar, conforme a la ley de presupuestos vigente, la prorrogada, creamos 200 nuevas plazas, 120 para judicatura, 80 para fiscalía. Los opositores están optando a 120 plazas. 120 plazas. Cuando entre en vigor la Ley de Fortalecimiento y Ampliación, en 3 años sucesivos, en lugar de 120 plazas a las que optan, van a tener 360 por el turno libre y 120 por el cuarto turno, 480 en total. Es decir, van a tener el triple de oportunidades que ahora, 3 años seguidos. Pero ¿quién puede decir que perjudica a los opositores? Evidentemente está multiplicando por 9 las posibilidades que tienen de obtener una plaza en la judicatura. Es que, de verdad, no puedo con las falsedades. No puedo con las mentiras que cuentan ustedes. Es que es una reforma que es beneficiosa para la carrera fiscal y judicial y para los opositores. Evidentemente, porque en lugar de para 120 plazas, van a optar para 360 durante 3 años seguidos. Por 9 multiplican las oportunidades. Por tanto, oiga, digan ustedes cosas, pero que se parezcan a la realidad. Pero vuelvo con usted, señor Santiago. Habla de la formación en justicia, que es muy importante. Le recuerdo algo que usted sabe, la formación de jueces depende del Consejo General del Poder Judicial, igual que la formación de fiscales del Centro de Estudios Judiciales. Por eso llevábamos a cabo convenios, intentamos reformar también la justicia con obligaciones por ley
en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo forme en las distintas modalidades y novedades que se van produciendo, ahí nos vamos a encontrar con toda seguridad, usted y yo. Igual que nos vamos a encontrar en acelerar las oficinas municipales. Aquí le tengo que recordar que la justicia es muy compleja de gobernar en nuestro país, muy compleja. ¿Por qué? Porque el Estado multinivel que tenemos se ve multiplicado. Aquí el órgano de gobierno de los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte estamos las administraciones prestacionales, donde hay 12 comunidades autónomas con la competencia transferida y 5 que somos nosotros desde el Ministerio, lo que llamamos el territorio ministerio, que somos los consejeros de justicia en esas comunidades. En las dos Castillas, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Baleares, en Murcia y en Extremadura, y también en Ceuta y Melilla. Por tanto, digamos, coordinación entre comunidades autónomas y ministerio y coordinación con el Consejo General del Poder Judicial. No es una gobernanza sencilla, créame, no es una gobernanza sencilla. Y todo ello respetando la independencia judicial, que por cierto, hoy no lo he escuchado mucho, afortunadamente se van los discursos que no se corresponden con la realidad, bueno, pues van feneciendo y ahí van quedando, ¿no?, en un rincón. No, hoy no se ha hablado de la independencia judicial. Evidentemente que España tiene garantizada la independencia judicial según afirma el Greco y según afirma el Consejo General del Poder Judicial con las encuestas que hace a jueces y magistrados de nuestro país. Por tanto, yo les agradezco que hoy no hayan dicho esa cosa, que la han dicho mucho, pero hoy no. Me dice la señora Moro, del Grupo Parlamentario Popular, que ella no lo ha dicho nunca, pues me alegro, pues estamos de acuerdo que la independencia judicial en este país está más que garantizada, según afirma el Gobierno, el Partido Popular y Greco. Tenemos también usted y yo, señor Santiago, una voluntad, un horizonte común, que es superar algunas discrepancias que ha habido en el Consejo General del Poder Judicial, que se vuelva al consenso y al diálogo, que yo creo que ha funcionado, y que, bueno, pues no haya nadie que sea un verso libre, que tenga agenda propia y que no mire por el interés general. Yo creo que el conjunto del Consejo, los 21, deben mirar por el Consejo, deben mirar por el interés general y por tomar decisiones que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Y por último, ha dicho usted que en el 31% de las votaciones que se han producido en esta legislatura, Vale, pues en el 31% de las votaciones del año 2024 el Partido Socialista ha votado lo mismo que Vox. Tenía usted que haber visto la cara del señor Ortega Smith cuando ha dicho eso. Ha sido una cara de espanto. Mire, nosotros estamos con el interés general y para beneficiar a la ciudadanía siempre. Que nos encontramos por el camino con una fuerza ultraderechista, pues bienvenidos sean, pero que nosotros, por supuesto, todo lo que sea mejorar y avanzar, lo hacemos. Y luego... Señor Ministro, por su presencia e intervención. Antes de centrarme en lo que nos ocupa hoy en la LECRIM, tres notas breves. Primera, como se ha dicho aquí, ¿no?, el informe del abogado del TJUE, cuyos informes son referencia imprescindible para el tribunal, dice literalmente que la amnistía se dio en un contexto real de reconciliación política y social y rechaza que sea una autoamnistía. Evidentemente que esperaremos al tribunal. Aunque a ustedes les faltó tiempo ayer para hacer salir a una portavoz para decir lo que no dice el informe. Ustedes ahora dirán lo que quieran, señores del PP, lo reinterpretarán, lo retrocerán, pero la verdad es la que es. Ustedes están fracasando en la estrategia de impugnar y de dividir. Acudieron al TC, no les dio la razón. Acudieron al TJUE, ahora el abogado general tampoco les dará razón. Y en breve ya solo les quedará apelar al Senado Galáctico. Por cierto, nos dicen que hay que esperar a la sentencia del TJUE. Vale, ok, pero ustedes ya condenan al fiscal antes de caer en sentencia. Es la famosa ley del embudo que aplican día sí y día también. Segundo punto, cito un tuit de ayer y lo haré en catalán. Digo, estoy contento por la resolución sobre la ley de amnistía. He confiado que sería así. Vuelvo a pedir que se aplique con agilidad y sin subterfugios una ley que es buena para Cataluña y para España. Presidente Salvador Illa. Imaginar un mejor presidente para Cataluña en el fondo y en las formas. Tercera apreciación, sobre actividad parlamentaria y famoso bloqueo. Yo igual fue otro Paco, pero yo el miércoles estuve en una ponencia de multireincidencia que abrimos. Estamos hablando, estamos trabajando. Me parece que creo que es prematuro hablar de que estamos paralizados. Y en esto sí que me gustaría a veces aprender un poco de los municipios. En municipios se vota cada 4 años
Y oye, pues 4 años y lo que dan las urnas, pues con eso te vas haciendo. A veces hay mayorías, a veces no. Y yo creo que a veces hemos de aprender un poquito también de esa gente que está en los municipios trabajando duramente en condiciones muy diferentes a las nuestras y que no le tienen miedo a legislar y siguen empujando por sus ciudadanos y sus vecinos, cosa que hemos de hacer aquí también. Y ahora sí que, señor ministro, quisiera valorar, evidentemente, en primer lugar, en su justa medida, el paso que da el Gobierno presentando un proyecto de ley para modificar y actualizar la mítica LECRIM, la mítica, ¿no? Para los que hemos estudiado Derecho en las aulas, el estudio de la LECRIM, el Código Civil, el Penal, el Administrativo, son referencias clave del corpus legislativo español. También lo es la ley concursal, por ejemplo, que se reformó en la anterior legislatura, la 14, en esta comisión, después de un trabajo ingente por parte del Ministerio y de los grupos parlamentarios que trabajamos meses en su aprobación. Estas leyes que he citado, y muchas otras, han sido objeto de reformas parciales y nos quedaba pues una, que es la LECRIM, para hacer, ¿no? Una LECRIM que data de septiembre del 82. Esa fecha, el día 14, fue cuando se aprobó por las Cortes la España de Alfonso XII, de Sagasta, esa España donde hacía un año solo que se veía un coche circular por España, donde aún quedaban 40 años para la radio, por ejemplo. Para que se haga una idea, la teoría criminalística en aquella época era la llamada escuela positiva de César el Hombroso, y se acordarán de Ferri Garófalo, que era la teoría criminalística en aquel momento. Pues parece sensato pensar que esta España de hoy es sustancialmente diferente a la España del año 1882. Bien es cierto que se ha modificado, que se ha dicho y se ha adaptado a los tiempos que se han ido sucediendo y que en esta España actual, democrática y constitucional, las garantías jurídicas y penales y nuestro armazón jurídico, especialmente el proceso penal, ha cambiado de manera evidente. Bien, así como en el año 95 se promulgó el llamado Código Penal de la Democracia, por un gobierno también socialista, siendo ministro Juan Alberto Belloc, faltaba una pieza en este engranaje de la modernización de nuestras leyes penales, como bien ha dicho el ministro, también para equiparar algunas cuestiones a nuestro entorno europeo. Luego comentaré cómo es, evidentemente, la instrucción por la Fiscalía, que en España pues, es una anomalía no tener si lo comparamos con el resto de nuestro entorno. Y esa pieza, esta nueva LECRIM, que hoy se nos presenta y que ha iniciado su andadura en la Cámara con la calificación de la mesa en el Congreso, pues es esta pieza clave. Por cierto, repito, en materia legislativa somos tozudos y resilientes. O sea, nosotros no vamos a renunciar a nuestro trabajo, nuestro deber, que es legislar e intentar sacar las mayorías necesarias para aprobar las leyes que creemos que necesita este país. Y miren, otros vendrán más adelante para calificar, para estudiar, también para escucharnos y leernos algunas cosas que se dicen aquí y para analizar el momento actual y dotarlo de su justa valoración. Pero creo que no exagero, señor ministro, si digo que los hitos legislativos conseguidos entre la legislatura 14 y la 15 están siendo de primera magnitud. Así que pese a los agoreros del mal tiempo, pese a los aguafiestas que nada apoyan o pese a los que preconizan la soledad legislativa de este Gobierno o sus antecesores, basta echar la vista atrás para dar cuenta del ingente balance legislativo con el que contamos y la construcción de un cambio histórico para la justicia. Miren, no seré exhaustivo, pero quiero darles algunos ejemplos de lo que se hizo en la legislatura 14, en la anterior. Miren, se reformó el registro civil, nueva ley concursal, acceso a la profesión de abogado y procurador, ley de eutanasia, derogación del 315.3 del Código Penal, Fiscalía Europea, garantía integral de la libertad sexual, reforma de los juzgados mercantiles, modificación del Código Penal para accidentes con peatones o bicicletas, whistleblowers, también conocidos como denunciadores de corrupción, directiva de fraude y un largo etcétera. Y en esta 15, por ejemplo, tenemos ya aprobada y vigente la Ley del Derecho a la Defensa. Y me dejo, evidentemente, para el final, la Ley 1.25 de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Señorías, señor ministro, estamos siendo testigos de una transformación sin parangón en la justicia de nuestro país. Y usted lo ha dicho bien, esta reforma es un hito histórico, por lo que supone de ser la primera vez que un Gobierno presenta a estas Cortes un proyecto integral de reforma de nuestro sistema penal. Mira, usted lo ha desgranado perfectamente y yo me quería centrar en dos cosas. Primera de ellas, en la, creo, calidad exquisita técnico-jurídica de esta ley y los elementos que incorpora. El señor ministro lo ha citado bien en su discurso, estos 5 ejes de la ley: la investigación en la Fiscalía,
la simplificación de los procedimientos, la modernización de los procedimientos, la delimitación de la acusación popular y la reforma, sí, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En segundo lugar, señorías, quiero centrarme en el hecho de que esta ley debería ser un tema de Estado, un punto de encuentro, un lugar de debate, acuerdo y mayor consenso posible. Por eso, una vez más, apelo desde hoy mismo, en especial al principal partido de la oposición, al PP, y lo hago no citando, pero sí recordando a los diferentes ministros del PP que en otros gobiernos han intentado llegar a este punto en el que estamos hoy. Muchas veces también con el apoyo de un PSOE en la oposición. Mire, muchos son los que lo han intentado y en alguna ocasión nos hemos quedado cerca. Es por eso un texto que bebe de muchas fuentes y muchos escritos, algunos de ellos de personalidades políticas del PP o de personalidades jurídicas cercanas al PP. También, por supuesto, socialistas. Pero es este Gobierno el que ha conseguido traer a esta Cámara ese texto que nos obliga a todos a remangarnos y trabajar por una nueva LECRIM. Hoy, señorías, se han oído o se oirán algunos argumentos difícilmente defendibles más allá de la parroquia convencida o de la barra de bar. Los que saben de esto, los que saben en su foro interno, saben que vale la pena trabajar por esta ley. Es más, señores del PP, me atrevo a decir que es una ley que, si fuera aprobada, garantizaría tanto la independencia judicial y fiscal que los haría incluso independientes de ustedes, si un día, Dios y los votos no lo quieren, llegarán otra vez al poder. Fíjense si es una ley que garantiza la independencia judicial y fiscal. Esta ley garantiza los estándares europeos de investigación penal y garantiza la independencia de la Fiscalía, incorporando un decalaje temporal en el mandato del fiscal general. Con ese mandato de 5 años se desvincula del tiempo político y gubernamental. Por cierto, se ha dicho, esta reforma ni afecta al actual fiscal ni a los procesos en marcha, ya que su entrada en vigor, se ha comentado, se prevé para enero del 28. Esta reforma, que otorga, decía, la investigación a la Fiscalía, introduce también el juez de garantías, con lo cual nos iguala a nuestro entorno. Es, como diría un conocido magistrado, un trabajo colosal. Pero es que, además, hablando de la acusación popular, esta tiene muchas referencias, por ejemplo, en el modelo que en su día propuso el ministro Gallardón. Incluso en el Pacto del 2001 hay referencias que se cogen en esta ley. Estamos, repito, ante un proyecto técnicamente muy sólido y pensado para las próximas décadas. No es una reforma para el momento, sino para el futuro. No dejen, señorías del PP, que sus fobias y sus clichés les cieguen en la valoración del momento. Y acabo un poco como empecé. Miren, es época de mirar adelante, de coger el testigo de quienes antes legislaron para cambiar este país. Es el momento de mirar por la justicia y no por su partido. Yo les pido, señores del PP, que estén a la altura del momento y accedan a ponernos a trabajar. Cuando llegue el momento procesal oportuno parlamentario, les haré la pregunta que hoy ya les anuncio, y con esto acabo, señor presidente. Si quitamos toda la literatura que le ponen, los exabruptos, obsesiones, sus injusticias con personas honestas y honradas, si son capaces de quitarse esa venda que les pone la ultraderecha, ¿qué es exactamente lo que modificarían de este proyecto? Porque miren, mi grupo y este portavoz estarán encantados de trabajar con ustedes sobre esas diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. A continuación, tiene la palabra el ministro de Justicia. Gracias, presidente. Gracias a todos los portavoces de los diferentes grupos por sus intervenciones. Agradezco en general el tono y